Acá también. Ah, sí. Hoy 3 COVID nuevos, así que, o sea, estábamos tranquilos y hace una semana que empezaron otra vez a haber casos, Opa. y así que bueno, ahí empezaron en algunas ciudades con restricciones, y bueno, los policías consiguieron su aumento, Ah, y mira. eso hace que ahora así que ahora están los docentes y la salud pública de movilización para lograr a ver si pueden conseguir también el aumento. Acá ya la semana que viene empiezan con cortes de ruta. Ya lo anunciaron los estatales, así que viene para Bueno, atrás. acá hay cortes de ruta, ujú. Acá hay cortes de ruta en determinadas, o sea, nuestra provincia hay 2 rutas, una es la 12 que está sobre el río Paraná y la 14 sobre el río Uruguay, y en la 14 es donde se está cortando la ruta ahora. Mira vos. No, acá todo mal. Y COVID, nada, sigue como veníamos. Siguen apareciendo muchos casos en Comodoro y muchos casos en Madrid. Así que la provincia está complicada. Yo creo que es cuestión de tiempo que se desparrame. ¿Sí? Por ahora está controlado porque no dejan Nos, circular. Es más, supuestamente cualquier persona que venga de Madrid o que vaya de Madrid y Comodoro a cualquier lugar de la provincia tiene que hacer los 14 días de cuarentena, supuestamente. No sé cómo. no, acá hay libre circulación en la provincia, No, acá no porque tenemos dos pero, o ciudades sea, desbordadas, ese es el tema. Bueno, vamos a lo nuestro, porque se nos pasa ajá, rapidito. no, acá, bueno, comenzamos. Comenzamos. Bueno, la idea es analizar el texto de Carol Pateman. A Pateman le debemos básicamente el cuestionamiento de las categorías de lo público y de lo privado, y lo que ella va a plantear es que en realidad el liberalismo lo que implementó fue, a partir de su teoría política, una división sexual del trabajo, en donde las mujeres quedamos subordinadas a los hombres. Dentro del movimiento feminista podemos identificar el grupo de las feministas liberales, por ejemplo, y en la otra punta tendríamos las feministas críticas, si se quiere, ¿no? Estas serían básicamente las dos posturas. Están las feministas radicalizadas, están las feministas maternalistas. Bueno, un poco eso lo vieron en el videíto que les puse en el aula, donde cuenta la historia del feminismo, aparecen las distintas vertientes y demás. Básicamente ella va a discutir con las feministas radicales y con las feministas, que son las críticas, y con las feministas liberales, ¿no? Sobre todo con las liberales. En principio, lo que está en discusión es si las categorías de lo público y lo privado son esferas separadas y además opuestas. Hay una oposición entre ambas esferas. Y esta ha sido la lectura tradicional, no solamente desde el liberalismo, sino también desde el feminismo. Los feminismos han comprendido que en realidad estas dos esferas se presentan en la teoría política como esferas separadas y contrapuestas. Ella dice que en realidad la relación entre el feminismo y el liberalismo es una relación estrecha y compleja. En principio ambas teorías se van a apoyar en la emergencia del individualismo como teoría general de la vida social, ¿no? Los individuos concebidos como libres e iguales, emancipados de los vínculos de la sociedad tradicional. O sea, la primera intención, si se quiere, desde la filosofía era muy buena, era lograr la emancipación de las sociedades tradicionales, los estamentos de clase y demás. Y colocar en su lugar el concepto del individualismo libre e igual. Sin embargo, dice, los partidarios han sostenido posturas antagónicas. Los sentidos y alcances de la crítica feminista son bastante diferentes de los postulados del pensamiento liberal. Lo que va a plantear Pateman, que por ahí es lo que lo hace más complejo, son las contradicciones que el mismo pensamiento liberal
ha tenido al momento de establecer la relación entre lo público y lo privado, ¿no? En un momento ella se plantea, ¿la sociedad civil es pública o es privada al final? No se termina de entender, ¿no? Si dentro de la sociedad civil hay individuos libres e iguales, pero sin embargo también podemos identificar una esfera doméstica. Y acá creo que es donde está el quid de la cuestión. En realidad, el liberalismo se va a basar en distintas vertientes filosóficas a la hora de postular su doctrina. Obviamente, a partir de la reivindicación de la igualdad de derechos, hay una concepción igualitaria, tanto en los feminismos como en el liberalismo. Sin embargo, la universalización del liberalismo, esto de todos los hombres son libres e iguales, lo que hace es ocultar la subordinación de las mujeres en el ámbito de lo privado y en particular en el ámbito de la esfera doméstica. ¿Por qué va a ocurrir esto? Y bueno, esto ocurre porque en realidad, desde la concepción tradicionalista, se concebía a las mujeres, y con esto no va a romper el liberalismo, como diferentes de los hombres. Los hombres son vistos como más poderosos, más fuertes, más inteligentes. En cambio, las mujeres somos más débiles, pero también somos más sentimentales, y en algún momento se llega a postular que incluso somos la reserva moral, digamos. De hecho, este es el argumento que van a utilizar los sufragistas. Al momento de fundamentar desde el punto de vista teórico por qué las mujeres deberíamos acceder al derecho a voto, al igual que los hombres, lo que se plantea, obviamente, los antisufragistas planteaban las mujeres no van a la guerra, no tienen derecho a votar, no pueden definir, no pueden decidir en cuestiones de Estado si no van a participar de las guerras. Este era el argumento más fuerte. Lo que van a responder las sufragistas es que en realidad las mujeres somos quienes, en última instancia, debemos formar en valores, diríamos hoy en día, debemos transferir la moralidad a los futuros soldados y hombres de Estado. Por lo tanto, las mujeres debemos decidir sobre las cuestiones de Estado. Esta es la primera formulación de la sufragista. Con lo cual nos condenaron al maternalismo de por vida, digamos. A partir de ahí está bárbaro, ustedes votan, pero porque son madres. Este fue el argumento, si se quiere, simplificándolo. Entonces la contraparte, la contracara fue el conceder exclusivamente la maternidad a las mujeres, porque además, desde el punto de vista biológico, las mujeres somos las que parimos. Así que si somos las que parimos, somos por naturaleza quienes debemos atender al cuidado. La postura de Pateman en este sentido es absolutamente diferente. En realidad lo que ella plantea es que esta cuestión de lo público y lo privado como esferas separadas y contrapuestas debe ser integrada en una nueva mirada, que lo plantee desde otro lugar. Mientras sigamos planteándolo desde este lugar, no importa si desde el lado del feminismo, del lado del liberalismo, el resultado siempre va a ser el mismo. En tanto y en cuanto contrapongamos ambas esferas, siempre va a sostenerse la estructura de subordinación, porque la estructura de subordinación de las mujeres a los hombres está implícita en esta oposición. Es más, incluso hasta cuando se lo ha planteado como complementariedad, ¿no? Las mujeres no somos iguales a los hombres, somos el complemento de los hombres, se ha sostenido esta matriz de subordinación de las mujeres a los hombres. O sea, cala tan hondo, y además es sentido común. Si uno hace una encuesta y pregunta cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres, básicamente van a responder en esta sintonía. Desde el punto de vista de la teoría política, es interesante ver cómo este señalamiento que ella hace, esta división sexual del trabajo que se plantea en el pensamiento liberal, que va a ser fundante del mundo contemporáneo, se mantuvo oculta, se dejó de lado, nunca se analizó. Y eso es, según ella,
lo verdaderamente patriarcal de la formulación del liberalismo, es ocultar la subordinación. Eso es lo que va a caracterizar al mundo liberal, ¿no? Al Estado liberal. Liberalismo y patriarcado. Bien, ¿qué es lo privado? Y en realidad, cuando uno piensa si la sociedad civil la puede entender como el ámbito de lo privado donde el prototipo es la familia. Sin embargo, al interior de las familias, históricamente, las relaciones fueron de subordinación. Recuerden que este es un texto que tiene ya un par de décadas, ¿sí? No es un texto nuevo. Hoy en día podemos repensar, si se quiere desde la teoría al menos, o desde la academia, estoy pensando en Elizabeth Jellin, cuando plantea las nuevas concepciones democráticas de la familia, ¿no? Esto de dejar de hablar de familia para hablar de familias en plural, y a aprender conceptualizaciones donde el hombre no sea el jefe de familia, y donde el consenso y el acuerdo sea la nueva pauta. Estamos pensando en familias desde una teoría contemporánea, y marco lo de la teoría porque muchas veces nuestras prácticas son machistas. Más allá de todo lo claro que lo tengamos desde el punto de vista de lo teórico, a la hora de las papas actuamos y funcionamos como sociedades patriarcales. Por eso es sumamente importante trabajar en las desconstrucciones tanto de las masculinidades como de las construcciones de género, ¿sí? La próxima clase vamos a trabajar un poco lo de masculinidades. Ahí quiero escuchar a los varones, a ver qué opinan. Yo tengo mi opinión formada en relación a las posturas, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Así que hagan la Ahí tarea eso, y lean los textos. Sí. ahí lo que vos decías, o sea, bueno, del patriarcado y cómo nosotros estamos, o sea, totalmente influidas por eso. Cuando ahí en el foro planteaba lo de Dora Barrancos, que planteaba la cuestión de por qué en los paneles sobre democracia hay solo hombres, yo me preguntaba, primero, ¿quiénes eligen? O sea, cuando eligen los papers en esos congresos, y cómo se hace la selección, y quiénes, pero cuando me preguntaba quiénes, no hacía referencia a que eran hombres, sino que también las mismas mujeres como que le damos un voto de confianza primero al hombre y no a una mujer. A eso por ahí me ponía a pensar, ¿no? Que es difícil romper con las estructuras y en todos los niveles, ¿no? Adentro de la academia ha sido sumamente difícil. Yo recuerdo a mediados de los 90 que el gran avance que nosotros obtuvimos dentro de la SAAP fue que se incluyera una mesa para trabajar género. No, ni ahí de incorporar el género como enfoque transversal en cualquier área disciplinar de la ciencia política. Una mesa para presentar trabajos de género. Con el tiempo comenzaron a multiplicarse las mesas para Sí. los trabajos de género, que obviamente en general eran llevados adelante o por mujeres o por mujeres. Por mujeres en general, heterosexuales, o por varones homosexuales, digamos, ¿no? Este era básicamente el perfil de quien De los investigaba, estudios, sí. de los estudios de género. Es más, suele predominar mujeres homosexuales en este, que en realidad tienen que ver con el proceso de emancipación, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Con esta cuestión. Sí. Lo interesante sería poder correr la cuestión de las sexualidades y colocar en el centro la cuestión del enfoque de género. ¿Qué es lo que el enfoque de género deja ver que de otra forma no vemos y no nos permite enriquecer el análisis, si se quiere, mejorar lo que postulamos, ¿no? Pasa en el ámbito de las políticas públicas. Les comentaba a los compañeros cuando recién empezamos que me invitaron a ser moderadora y coordinadora de una mesa de políticas de género que organiza la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Ciencia Política en la UBA, el próximo lunes, que después cuando me den el contacto les paso, hay 4 o 5 papers que se presentan, y a la hora de analizar las políticas públicas, el tener o no tener el enfoque de género es crucial, digamos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado desde el área de políticas de género en la provincia,
del año 2004 al año 2008, estuve ahí yo. Yo trabajaba en niñez, pero trabajábamos en forma conjunta con la gente de género, porque tratábamos de hacer políticas transversales también para niñas y niños. Recuerdo que una de nuestras mayores dificultades era conseguir estadísticas que no estuvieran sesgadas al género. Por ejemplo, nosotros queríamos saber cuántas mujeres en la provincia del Chubut terminaban teniendo abortos, por ejemplo, mal hechos y se presentaban en los hospitales. Bueno, resulta que eso era imposible rastrearlo, porque no existía esa categoría. Era imposible identificar cuántas mujeres de las que habían sufrido, por ejemplo, distintas afecciones que provocan abortos, se habían presentado en los hospitales públicos, porque también estaban las que no se habían producido un aborto y sin embargo habían tenido la misma afección. Era imposible identificar. Y lo que había desde la salud era una resistencia terrible a cambiarlos. No querían cambiar las categorías de análisis. Lo mismo nos pasaba con la estadística. Eso fue en aquella gestión. Ya cuando yo volví en el 2011 a trabajar en políticas públicas con enfoque de género en provincia, ya ahí teníamos otro diálogo con la gente, por lo menos de estadística, ¿no?, de la provincia. Ya habían avanzado internalizando las cuestiones de género, entonces ya era un poco más fácil trabajar con ellos. Ya cuando queríamos conocer determinada cuestión, ellos elaboraban los indicadores y lo trabajábamos. Pero hasta ese entonces era imposible. Y son muchísimas las políticas públicas sesgadas de género. Desde, por ejemplo, las asignaciones universales, la política de la asignación universal por hijo. Si uno lee la primera formulación de esa política, iba dirigida a las mujeres. El antecedente inmediato de ese programa es el Plan Familias, Familias para la Inclusión Social se llamaba. Eso lo elaboraron en la época de Néstor Kirchner. Era un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y también iba dirigido a las mujeres. Las mujeres tenían que cuidar a los niños, llevarlos al médico, mandarlos a la escuela. Ellas eran las únicas responsables. Y nosotros lo que planteábamos es, ¿pero por qué? ¿Por qué forzar a la mujer a hacerse cargo de la crianza, digamos? Hoy en día se tiene más claro esto de la crianza, a partir de ahí empezaron a generar talleres de crianza, de paternidades y maternidades compartidas y qué sé yo. Pero en principio era muy, muy reticente. Lamentablemente, la poca profesionalidad que tienen las áreas de políticas públicas, por lo menos en materia social, hace que muchas de las políticas que generan son absolutamente patriarcales. No tienen ningún tipo de crítica. Y esto tiene que ver con la falta de análisis de todas estas cuestiones, ¿no? Hay que seguir generando producciones en la academia. Ahora es bastante más fácil poder encontrar documentos que lo cuestionen, pero solía O ser por ahí difícil. también reconocerlo. Sí, Eso es lo que decía Dora Barrancos. Por más que la política se aplique con esta lógica, reconocer que hay cierta masculinidad en donde se está aplicando. Porque ahora la tarjeta alimentaria es básicamente para mujeres también. y sí, totalmente. Bueno, Y, fíjense y lo que dicen porque pasó. son las que tienen que alimentar a los hijos. Pero podrían decirlo, hay un ministerio de género, podrían decir cómo está conformada la sociedad y no sé, por lo menos mencionarlo en un apartado en la política pública. Hoy salió en el diario una nota donde dice que el Ministerio de Género dio una capacitación a los dirigentes de la provincia del Chubut. Me hubiera encantado participar para ver qué les enseñan, para ver qué es lo que aprenden, ¿no? Esto es un poco como cuando uno diseña alguna secuencia didáctica, que si no te planteas los objetivos, imposible que puedas medir los resultados. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí, hay mucho de forma y hay mucho de moda, ¿sí? También es posible encontrar diseños de políticas que en realidad son más a la moda. Pasa un poco como la ley de cupo. Yo lo que iba a decir, me hiciste acordar, Emilio, cuando se implementa el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. El plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en realidad iba destinado a los hombres desocupados.
El problema que tenía en el año 2003 la República Argentina es que tenía más del 60% de la población bajo el nivel de la pobreza, tenía un altísimo índice de desocupación y de informalización del empleo. Entonces la respuesta que se da es este programa de transferencia de ingreso que tenía tenía contraparte, en realidad se manejaba dentro de proyectos, ¿no? Uno armaba un proyecto comunitario, presentaba ese proyecto y el Estado, lo presentaba a un consejo consultivo que estaba integrado por distintas personas, entre ellos gente de los partidos políticos, y si el consejo consultivo aprobaba el proyecto, vos empezabas a percibir tu plan de jefe y jefa de hogar. Así básicamente funcionaba. Estaba pensado básicamente para los hombres desempleados. Lo que terminó ocurriendo con esto fue que más del 70% de los destinatarios de estos programas, beneficiarios como les gusta llamarlo, terminaron siendo mujeres. Con el tiempo la economía empezó a funcionar, ya para el 2005 la economía estaba bastante recuperada, por lo menos en generación de empleo, destinado a los varones. Entonces los varones lo que hicieron fue, abandonaron el plan jefes y jefas, sobre todo los que no estaban casados, porque no se podía cotejar, y todavía no teníamos el desarrollo estadístico que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día uno entra al ANSES, esto me lo mostró la persona que estaba encargada del ANSES hace unos años, vos entrabas a la base, hizo la prueba conmigo, puso mi nombre y apareció. Dónde trabajo, dónde vivo, cuántos autos tengo, si tengo auto, no tengo auto, cuántos hijos, si mis padres están vivos, están muertos, si están en relación de dependencia conmigo, qué ingreso tiene cada uno. Tenés toda la base de datos desplegada, como para que sea imposible no aparecer, si estás en el ámbito formal. Entonces, ¿qué hace generalmente la gente? Ustedes saben que hoy en día es más la gente que se junta que la que se casa. O sea, si deciden convivir, lo cual ya es un avance que alguien decía convivir con otro, generalmente uno convive con otro para abaratar costos. Lo que no sabe que a la larga es carísimo, digamos. No se los recomiendo. Si quieren abaratar costos, recorten otro gasto, no se vayan a vivir con alguien para que les salga más barato. Pero, en principio, la gente hoy se junta. La gente no se casa, ya no se casa nadie, porque lo único que te trae son inconvenientes económicos y los divorcios son muy caros, en realidad, ¿no? Aunque hoy es más fácil, pero suelen ser muy caros. Entonces, lo que hicieron muchas de estas mujeres que habitualmente trabajaban, ustedes saben que la mayoría de las mujeres de los sectores populares trabajan en el servicio doméstico, en casas particulares, ¿no? Este es el trabajo tradicional, así como la mayoría de los varones de los sectores populares se dedican al trabajo de albañilería, o peones rurales, depende si están en el sector urbano o si están en el mundo rural. Y básicamente estas tres tipos de trabajos son los trabajos que tienen menor cantidad de derechos, ¿sí? Sobre todo peones rurales y trabajadoras de casas particulares estuvieron muchísimos años sin ningún tipo de estatuto que regulara su actividad, digamos, ¿no? Son las más, porque aparte son las más difíciles de controlar. El caso de la construcción es diferente, ya están organizados en sindicatos fuertes, es otra la cuestión. El problema que comparten las trabajadoras de casas particulares y los peones es que cómo haces vos para controlar a los empleadores, digamos, ¿no? Salvo que vayas casa por casa con una orden de allanamiento para ver si tienen una empleada y exijas que te muestren los papeles, o que te metas en los campos, esa es la otra, ¿no? No podés hacerlo. Entonces es uno de los principales problemas que tienen estas áreas. En realidad lo que hicieron las mujeres fue, en lugar de salir a trabajar, se quedaron en su casa, percibieron esa renta y atendieron a familia en general. No solamente se atienden a los niños, se atiende al marido, se atienden a los ancianos, se atienden a los enfermos. Ese es el trabajo de cuidado. Con lo cual, lo que hizo fue reforzarse esta cuestión de subordinación, porque en realidad la renta mayor la proveía el hombre en ese momento. Y como siempre, quien tiene la mayor renta en nuestro sistema capitalista es el que manda, ¿no?
Esta es básicamente la concepción. Pero fíjate cómo entre las intenciones de quienes diseñaron el programa, porque la intención del programa, al mencionar jefas y jefes desocupados, en realidad lo que se estaba haciendo era reconociendo la situación de la feminización de la pobreza, ¿no? El neoliberalismo lo que ha hecho a nivel global es colocar en situación de pobreza mayoritariamente a las mujeres y a los niños. Esto también está estadísticamente demostrado. Se llama feminización de la pobreza. Y en general son madres solas a cargo de sus hogares. Se lo pensó en ese sentido, en reconocer la jefatura del hogar a la mujer. Lo que te pasaba cuando vos ibas como operador a una casa y preguntabas, que de hecho les debe haber pasado a ustedes cuando les hicieron el censo, el último censo nacional, la primera pregunta que te hacen, si hay más de una persona viviendo dentro de la casa, es quién es el jefe o jefa del hogar. Y generalmente los matrimonios más igualitarios se miran como diciendo, ¿y quién es? ¿Vos o yo? ¿Y qué sé yo? ¿No? Son cuestiones que ya no tienen mucho sentido hoy en día, en plantear la jefatura. Bueno, la estadística viene lejos, espero que la próxima sea un poco más atractiva. Entre otras cosas, este año debería haberse hecho el censo, ¿no? Si mal no recuerdo, porque es en los años cero. Me imagino que se correrá mundialmente a cuando termine la pandemia, el año que viene, si Dios quiere. Pero bueno, estamos faltos de esas estadísticas, pues son interesantes. Bien, volvamos a lo nuestro. A mí lo que me parece interesante de Pateman con estos planteos es cuestionar esta cuestión de qué pasa con la esfera pública, ¿no? La esfera pública como ámbito de lo político y la esfera privada como ámbito de lo social, si se quiere, y, yendo a las últimas consecuencias, como el ámbito de lo doméstico, de la intimidad. Es interesante, a partir de la lectura del lema feminista, lo privado es político, ¿no? Este lema en realidad lo que hace es sacudir todas las estructuras de la teoría política hasta ese momento. Si yo planteo que lo privado es político, en realidad lo que estoy diciendo es el ámbito privado, el ámbito doméstico, también está regulado por normas de tipo universal que nos presuponen libres e iguales. Entonces, mi vida privada también en mi vida privada también tiene injerencia al Estado. De ahí la necesidad de intervenir el Estado en este tipo de relaciones sociales. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué les parece lo que plantea Pateman? No, está bueno. O sea, lo que dice ella es que en la esfera privada también hay cuestiones políticas porque se termina reproduciendo un cierto modelo, que En es, bueno, realidad, ella dice que esta dicotomía de lo público y de lo privado es un invento liberal. Y que este invento liberal, en un primer momento, plantea una oposición entre lo público y lo privado, como si lo público fuera del ámbito del Estado, de lo político, en cambio lo privado fuera del ámbito de las relaciones sociales, de lo económico, ¿sí? Primera concepción. Pero si uno va un poco más allá, resulta que también dentro de lo privado está la esfera de la intimidad. Entonces esta dicotomía pone en evidencia que en realidad es una construcción que obvia algo, que oculta algo, que tapa algo. Y al taparlo y no ponerlo sobre la mesa para debatirlo, lo que hace es colocar a las mujeres en una relación de subordinación de las cuales ni siquiera son conscientes. Invisibiliza las relaciones de subordinación de mujeres y hombres. Al cuestionar que lo privado también es político, esta determinación de esta es la esfera de la intimidad, también tiene que ver con una determinación de poder. Hasta dónde la injerencia del Estado puede avanzar en esta esfera.
Y un liberal te diría, conforme al artículo 19, y puede avanzar en tanto y en cuanto yo esté alterando el orden público o dañando la moral, si se quiere. Pero más allá de eso no puedo avanzar. A partir de ahí, la intimidad es un problema personal, mío. Sin embargo, en ese ámbito personal mío, yo puedo estar siendo violentada por un varón en el ámbito de mi casa, que puede ser mi hermano, mi padre, mi primo, mi hijo, ¿no? El tema de la violencia de género en la tercera edad es terrible, ¿sí? Y es poco trabajado. Las mujeres adultas mayores suelen ser frecuentemente violentadas por sus maridos, en términos psicológicos y en términos físicos, pero también por sus hijos. De vez en cuando aparece el caso de un nieto que le pega a una abuela, pero generalmente en el caso de los maridos está siempre presente, es mucho más marcada la violencia, tanto simbólica como física, en cuanto más grandes sean quienes participan de esa violencia, ¿no? Y hay infinitas violencias que todavía no hemos logrado visibilizar, identificar, e incluso yo creo que para poder visibilizar una cuestión uno debe poder comprenderla, y comprenderla quiere decir poder entenderlo en una gramática común, ¿sí? Yo daba el ejemplo de cuando yo me quejaba que el padre de mi hijo no limpiaba la casa como correspondía, que no sabía ni barrer, y mi madre me decía, pero es hombre. Bueno, ahí uno le hace un clic y puede hacer una identificación y decir, pero bueno, a ver, las tareas de cuidado pueden ser perfectamente llevadas adelante por cualquier persona, independientemente de su sexo o de sus inclinaciones sexuales, digamos, no pasa por ahí. Tiene que ver con una nueva sociabilidad, si se quiere, ¿no? Una nueva subjetividad, una nueva comprensión de lo que es ser persona. Lo que van a hacer las feministas en la década del 60, al plantear lo privado es lo privado es político, es exigir la injerencia del Estado en esa famosa esfera íntima que había quedado relegada política, social y culturalmente al ámbito de la familia. Y estaba en manos del jefe natural, el pater familias, ¿sí? El jefe de la familia. Entonces, cuando vos escuchabas a tu vecino golpear a la mujer, ¿qué decías? No te metas. Cada casa es un mundo, cada familia es un mundo, ellos saben lo que hacen, que se arreglen. Hoy ya esto es inaceptable y de hecho, a ver, uno debería tener la obligación moral de denunciar cualquier situación de vulneración de derechos de otro, por más que no sea de uno, ¿sí? A eso me refiero. Pero sería inaceptable por un avance en la esfera pública o en la privada. ¿O no hay que hacer la distinción? Y el concepto liberal clásico te diría que esa sería una intromisión del Estado en el ámbito privado. En realidad sería un Estado interviniendo en la esfera del individuo, y ante todo el individuo. Lo que importa es la libertad del individuo, ¿sí? Entonces, estaría coartando la libertad de ese individuo en la definición de su vida, de su proyecto de vida. En realidad lo que hay, en el fondo de esto, el argumento, es la defensa desde la vulneración de derechos. ¿Por qué debe intervenir el Estado en ese ámbito íntimo? Porque en realidad se trata de personas que son ciudadanos y que tienen derechos. Y si hay derechos vulnerados, el Estado está obligado a intervenir para subsanar esa vulneración. Este es el argumento que hoy se entiende mejor. En ese momento era revolucionario, y lo que hicieron fue que patearon el tablero, porque no, se quedaron sin argumentos. Desde lo teórico político se quedaron sin argumentos. Por eso es interesante. No, yo lo que preguntaba, digo, que lo que patea el tablero no es el Estado, sino es la sociedad que se empieza a mover, o las mujeres que se empiezan a movilizar. Totalmente. Los movimientos feministas son los que van a sacudir los tableros, sí. Por eso digo, ¿y esos movimientos desde dónde se los ve? ¿Desde la esfera privada o pública? O del tercer sector sería. Esos movimientos en realidad se mueven en el ámbito de la sociedad civil.
Cuando vos analizás feminismos, los entendés en el ámbito de la sociedad civil. De hecho, los feminismos bien entendidos no pretenden de ninguna manera ocupar lugar en el Estado. De hecho, el Estado es el principal destinatario de sus reivindicaciones, ¿no? Lo que vas a ver en cualquier movilización, lo primero que se hace es reclamar al Estado patriarcal que revise sus normas y sus procederes, sus acciones. Es como el antagonista. El antagonismo entre estos movimientos se va a dar frente a un Estado patriarcal. De lo que se trata es de cambiar las estructuras del Estado patriarcal. A partir de la revisión normativa, pero también a partir de la revisión de las culturas. Lo podemos relacionar con Fraser, si querés. Tiene que ver también con una cuestión de revisar el estatus de reconocimiento, los reconocimientos erróneos que se han hecho desde siempre hacia las mujeres. Y también tiene que ver con una cuestión de distribución. Cada vez más, en las reivindicaciones feministas, empieza a avanzarse sobre la cuestión de la subordinación económica de las mujeres a los hombres, ¿no? Y la subordinación económica de la mujer en general dentro del sistema capitalista. Las mujeres estamos subordinadas doblemente, por lo mismo que decía Fraser cuando hacía el análisis de la categoría de género, desde el punto de vista de la política de la distribución. Estamos subordinadas porque tenemos peores ingresos, peores trabajos, y además porque hacemos dos trabajos, uno de ellos no remunerado y el otro sí. Uno hasta sin siquiera reconocimiento social, a eso se refiere. ¿Sí? Otra pregunta. Luciana, ¿te escuchás bien? Raro tener la Luciana callada. Yo tengo otra, pero no Dale. vamos a alcanzar a terminar, ya se corta. Queda minuto y medio, dale, dime. No, Si de última la sigo pensando. para pensar el bidimensionalismo anterior, Sí. esto es como los conservadores tratan de oponerse a esto que le llaman marxismo cultural, porque ahí en marxismo y cultural es como que trataría cambiar la estructura y a su vez un cambio cultural, pero está como mal dicho en tono negativo, ¿no? No identifico los conservadores, ¿para qué? Déjame pensarlo. No, porque viste que Corta. hay un montón de movimientos ahora que dicen Sí. estamos en contra del marxismo cultural. La verdad que no tengo ni idea cuál es el marxismo cultural. Claro, por eso, pero me parece que es como una creación de ellos para oponerse a todos estos movimientos, así, yo lo entendía como bidimensionales, que no van solamente por la redistribución, sino también La el categoría de reconocimiento. marxismo está bastante mellada, ¿no? De hecho, no califican de marxista el gobierno de Fernández. O sea, esta es mi pregunta. Supuestamente estamos en un régimen marxista. O sea, depende de quién esté utilizando la categoría. No, pero no digo del gobierno, digo de los movimientos nuevos, así, feministas o ecologistas. Ahora voy a aprovechar plantean. mientras que vuelvo a restablecer la conexión